Buenos días, mis hermanos. Gloria al Señor. Estamos reunidos nuevamente en este culto. Es un día por demás especial. Es el 11 de abril, el día en que vamos a decidir quién es el presidente de la República. Algunos de ustedes ya habrán votado, otros estamos por hacerlo. Pero en definitiva, ha llegado este día que habíamos esperado. Hemos orado por este día. Como iglesia hemos tratado de dar principios y de animar para que los hermanos y hermanas se decidan a votar. Y lo más importante es que confiemos en el Señor, independiente de quién sea la persona que va a dirigir los destinos de este país. Nosotros confiamos en el Señor. Y tenemos que orar por la persona que va a salir electa. Tenemos que seguir orando, como dice la palabra, que oremos por nuestros príncipes. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, oremos, por favor. Amado Señor, cuánto te damos gracias, Padre, por este día maravilloso que tú nos regalas. Padre bendito, te damos a ti la gloria, la honra, a ti el poder, Padre precioso. Gracias porque podemos contar contigo siempre. Padre eterno, gracias por este día en el cual vamos a elegir presidente de nuestra nación. Padre bendito, hemos orado, hemos pedido que usted nos ilumine para saber por quién votar. Y vamos a seguir clamando por nuestra nación, clamándole a usted para que sea usted sanando nuestra tierra y bendiciendo nuestro país, que tiene tanta riqueza, pero que necesita, Señor, la sabiduría para la persona que lo va a regir. Gracias, Padre, por la Iglesia Divino Redentor. Gracias por cada uno de los hermanos. Que sea usted bendiciendo y tomando control de este culto. Bien, mis queridos hermanos, el tema que hoy vamos a tratar se llama Jesús solo se desmayó. El versículo que vamos a utilizar es Marcos 16:6, que dice: Mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Para comenzar, mis hermanos, les cuento que David Strauss, un teólogo alemán del año 1835, él dijo que Jesucristo no había muerto en la cruz del Calvario, que únicamente se había desmayado. Y por supuesto, si alguien dice eso, que Jesús se desmayó únicamente, significa que luego se recuperó. Y si luego se recuperó, es fácil que la tumba esté vacía. Es fácil que se haya presentado a las mujeres el domingo en la mañana. Es fácil haberse presentado a sus discípulos en Emaús y al resto de sus seguidores. Entonces les invito a una remembranza para que podamos comprobar si David Strauss tenía razón o no respecto a lo que él dijo. Parte 1. Vamos a comenzar con Getsemaní. La palabra del Señor en Lucas 22:44 nos dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo estaba en una situación tremenda de un estrés psicológico cuando estaba en Getsemaní. Y en esta situación, en esta agonía emocional y espiritual, se presenta una condición médica que se llama hematidrosis. Pues cuando hay una ansiedad muy fuerte, entonces se generan químicos que dañan los vasos capilares de las glándulas sudoríparas y se segrega una cantidad de sangre y el sudor sale mezclado con sangre. Y en esta situación la piel se debilita. Imagínense
aparte de esto, que al Señor Jesús le coloquen una corona de espinas, era terrible porque su piel ya estaba sumamente frágil. Parada 2. Flagelación. Marcos 15:15 nos dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Consistía en que le daban 39 azotes, pero esto dependía del estado del ánimo del soldado encargado de azotar, o sea que podía ser el doble más lo que él quería. El soldado usaba un látigo que consistía en tiras de cuero trenzadas, pero a la vez contenía bolas de metal para que golpee, ¿sí? Para que golpee. Y también tenía pedazos de hueso afilados, justo para cortar la carne. Entonces el látigo prácticamente era una máquina para destruir. La espalda de la víctima quedaba totalmente destrozada, en verdad, a tal punto que se le podía ver los huesos de la columna vertebral, debido a estos cortes tan profundos que se realizaban. Y se sabe que muchas personas por este castigo morían antes de llegar a la crucifixión. Parada 3. Resultado de la flagelación. Mateo 27:29 nos dice: y entretejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza y una caña por cetro en su mano derecha, y con la rodilla hincada en tierra le escarnecían diciendo: Dios te salve, Rey de los judíos. Como resultado de la flagelación, tenía la víctima que experimentar un tremendo dolor. Igualmente se presentaba una condición médica que se llama conmoción hipovolémica, que era debido a la pérdida de sangre. O sea, se presentaba varios síntomas debido a esto. Síntomas como los siguientes: el corazón se aceleraba. ¿Por qué? Porque el corazón quería bombear más sangre debido a la pérdida justo de sangre mismo. También había una baja de presión sanguínea, y en estas condiciones, cuando se daba esto, la persona se desmayaba o conmocionaba. En Marcos 15:21 nos dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. En vista de esto nos hacemos una pregunta: ¿cómo así los soldados tan considerados permitieron que una persona le ayude al Señor Jesucristo a cargar esa cruz? Entonces, algunos estudiosos dicen que seguramente era como resultado de esta conmoción hipovolémica, que el Señor Jesucristo estaba sumamente mal, ¿no? En malas condiciones, y esto hizo que él se desmayara probablemente. También, como resultado de esta conmoción hipovolémica, los riñones dejaban de producir orina porque trataban de juntar el líquido que más pueden, ¿no? El líquido posible. También la persona comenzaba a sentirse sedienta. ¿Y por qué? Porque el cuerpo ansía fluidos por lo que se estaba perdiendo demasiada sangre. En Juan 19:28 la palabra nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Es decir, cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras, tengo sed, no solo lo hizo en razón del desgaste físico, sino también por esta situación de la conmoción hipovolémica.
No hay duda de que el Señor Jesucristo se encontraba en un estado crítico, inclusive antes de que sea colocado en la cruz. Parada cuarta, crucifixión. En Lucas 23, 33, 34 nos dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ahora, mis hermanos, en la crucifixión utilizaban clavos de aproximadamente entre 7 y 15 centímetros. Y se los colocaban no en la palma de la mano, sino en la muñeca. ¿Por qué? Porque era una posición más segura, porque si le clavaban en la palma de la mano, se desgarraba la piel. Entonces la víctima podía caer de la cruz. Y una vez que la persona ya estaba en la cruz, entonces inmediatamente sus brazos se extendían aproximadamente unos 15 centímetros, imagínense lo que es eso. Y además los hombros se dislocaban. Todo esto estaba pasando con el Señor Jesucristo. Parada sexta, final de la crucifixión. La crucifixión en esencia era una muerte lenta, agónica por asfixia. O sea, cuando ya la persona no podía respirar bien, entonces trataba de impulsarse hacia arriba para hacerlo de mejor manera. Y para esto tenía que hacer presión en las piernas, en los pies. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Que el clavo con el que le clavaron destrozaba el pie. Se incrustaba ese clavo en los huesos tarsianos y esto generaba un dolor pues por demás insoportable. Y además la persona trataba nuevamente de impulsarse para intentar respirar mejor, pero el agotamiento le vencía. Parte 7. Agonía. A medida que la persona reducía su ritmo respiratorio, entonces se presentaba el pulso irregular. Y en este momento, por ejemplo, el Señor Jesucristo debe haber sentido que su corazón latía de forma errática, acelerada, y él se daba cuenta que iba ya a morir. Y ahí es cuando pronuncia lo que dice en Lucas 23, 46. Dice: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Sí, el Señor Jesús murió por un paro cardíaco. Parada 8. Sangre y agua. Después del paro cardíaco, había una acumulación de fluido en la membrana que recubre el corazón. Y esto se llama efusión pericárdica. Y también lo mismo sucedía alrededor del pulmón, con la membrana alrededor del pulmón, y esto se llama efusión pleural. La palabra en Juan 19:34 nos dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. O sea, mis hermanos, el soldado confirmó la muerte del Señor Jesucristo. Le clavó la espada en el costado. La espada atravesó el pulmón y luego el corazón. Y al momento de salir la espada, justamente salió la efusión pleural y la efusión pericárdica en forma de un líquido transparente como el agua. Y luego salió sangre.
Parte 9. Las piernas quebradas. Juan 19, 32 al 33 nos dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Los romanos despedazaban las piernas de sus víctimas, la parte inferior de las piernas de sus víctimas. ¿Por qué? Era con el objetivo de que ya no se impulsara para respirar, y de esa forma fácilmente morían por asfixia. Mis hermanos, con todo lo anterior, con todo lo que hemos explicado, podemos decir que el Señor Jesucristo salió vivo de esta crucifixión, que en verdad es, como dice el filósofo alemán, que el Señor Jesucristo solo se desmayó y luego se recuperó. Pues no, mis hermanos. Hemos visto estas pruebas y sabemos que no. La ciencia nos confirma que no es así, que el Señor Jesucristo sí murió. El soldado mismo comprobó con la lanza, porque le atravesó inclusive el corazón. Entonces el Señor Jesucristo murió. Una persona no puede fingir que no está respirando por mucho tiempo, no puede hacer eso. Además, ¿cómo pudo el Señor Jesucristo caminar si tenía los pies destrozados? ¿Cómo podía hacerlo inclusive a distancias mayores y llegar a Emaús? No pudo suceder eso. Además, sus brazos, recordemos, estaban extendidos como 15 centímetros y sus hombros dislocados. No podía utilizar sus brazos. Y también su espalda. Su espalda estaba lacerada, estaba en tremendas condiciones. Eso no pudo ser. Entonces, esta teoría es absurda. No tiene ninguna base en los hechos, como hemos podido comprobar. La crucifixión es un monumento a la insensibilidad humana. Es para mostrar la bajeza a la que puede llegar el ser humano y dañar a otro ser humano. ¿Sabía usted que no hay palabra que represente lo que se vivió en la crucifixión? El dolor, la humillación, el sufrimiento, todo eso, no hay palabra que lo englobe. Tanto así que fue necesario inventar una nueva palabra. La palabra es excruciante. Excruciante significa de la cruz. Y en el culto anterior la pastora nos decía, ¿no?, que el Señor Jesús fue como cordero al matadero por amor. En verdad solo así se puede entender que el Señor Jesucristo haya ido a la cruz del Calvario sin defenderse. Fue por amor a usted, por amor a mí, por amor a la humanidad, porque Él quería que se restaure la relación de la humanidad con el Dios vivo. En Marcos 16:6 nos dice la palabra: mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Cristo cobró vida en esa tumba. Él no salió con su espalda lacerada a presentarse a las mujeres el domingo en la mañana. No fue con sus brazos lastimados, con sus hombros dislocados, no fue a presentarse a los discípulos a Emaús. No se presentó al resto de los discípulos como un guiñapo, como un montón de huesos inservibles. No, eso no inspiraría a nada, sino solo compasión y no el movimiento que surgió a partir de la resurrección de Cristo. Lo que sí quedó son las huellas de sus heridas, en las manos, en los pies, en el costado. Primera de Corintios 15:6 nos dice: posteriormente se dejó ver
en una sola vez de más de 500 hermanos juntos, de los cuales, aunque han muerto algunos, la mayor parte vive todavía. Es decir, que para el tiempo que el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, aproximadamente en el año 56, había todavía testigos que podían hablar de este tema, que estaban vivos y podían decir, sí, yo vi al Cristo resucitado, yo lo vi, me consta que Él resucitó. La resurrección fue un hecho real, porque imagínense, los apóstoles estaban tan convencidos de todo esto que no les importó el ser perseguidos, el ser encarcelados, el ser lastimados. Y ellos sabían que seguramente iban a morir y no les importaba morir como su maestro, porque para ellos era una realidad. Ellos comprobaron que el Señor Jesucristo resucitó. Ellos tenían esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es la primicia de la resurrección. Y ellos sabían que si se cumplió esa promesa, de que si ese templo fue destruido y fue levantado al tercer día, entonces el resto de promesas también se cumplirían. También el Señor Jesucristo les traería salvación, transformación, cambio de vida. Mis hermanos, esa palabra que fue sembrada en ese tiempo ha dado fruto hoy. Y hoy nosotros tenemos esa palabra. Nosotros sabemos que si recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nuestra vida cambiará, nuestra vida se transforma. El Señor Jesucristo obra en la vida de la gente, transforma la vida de la gente. Oh bendito Señor, cuánto le agradecemos esa transformación, esa restauración que Él hace cada día en nuestras vidas y en la de tanta gente. Mis hermanos, es así, el Señor Jesucristo resucitó y lo importante es que esté en nuestro corazón. Nosotros hemos visto que eso es real, la transformación que Él hace en nuestras vidas, todo el cambio que hace, la sanidad, los milagros, todo eso es real, mis hermanos. Les agradezco en esta mañana que hayan escuchado esta palabra y que el Señor les bendiga. ¿Sí? Mis hermanos, con respecto a las actividades que tiene la iglesia, pues les invito para que el día miércoles 7 de la noche se unan al culto de oración, donde estamos orando los unos por los otros, tomando en cuenta todas las necesidades de la congregación, y no solo de la congregación, sino del pueblo cristiano en general, necesidades del país, situaciones calamitosas, los enfermos, la situación de enfermedad que está viviendo el mundo entero. Todo eso lo tomamos en cuenta porque es un tiempo donde necesitamos clamar y orar al Señor para que las cosas cambien, para que Él nos sostenga, para que Él nos dé la fuerza para seguir adelante. Por todo eso, mis hermanos, les invitamos los días miércoles 7 de la noche. También los días sábados, como es de costumbre, 4 de la tarde está el culto para los niños. Es importante que usted como padre de familia les anime a los pequeños para que estén ahí. Y también usted como papito tiene que estar también ahí junto con ellos para recibir la enseñanza, para que también nos dé sus criterios. Para nosotros es importante recibir sus opiniones para mejorar siempre. El culto de los días domingos 9:30 por ahora ha sido por internet. El próximo domingo no sabemos todavía, pero la pastora nos indicará a través del chat si va a seguir por internet o presencial. También la conferencia que está pendiente no va a ser posible en la fecha que se determinó, puesto que la pastora está en un taller
entonces no es posible que ella esté presente. Entonces se va a mover un poquito la fecha, ella nos va a indicar cuándo va a ser la conferencia que está pendiente sobre este tema del origen del mal. Es importante que como iglesia nos preparemos, que tengamos los argumentos para conversar con las personas y dar razón de lo que hay en la palabra del Señor. Bien, mis hermanos, voy a orar para el fin del culto. Amado Señor, le agradecemos por esta palabra y le agradecemos porque el Señor Jesucristo vino a esta tierra para que se pueda restaurar la relación con usted. Y eso nos trae salvación, cambio de vida. Oh bendito Señor, y con usted podemos palpar lo que es la vida eterna. Gracias, Padre, por este día. Síganos iluminando a fin de que tomemos buena decisión para la votación que hoy lo hacemos para elegir el presidente de la República. Padre eterno, también sea usted bendiciendo a cada uno de los hogares. Padre eterno, sea usted levantando cada hogar de mis hermanos, que sea usted el centro de ese hogar, porque así saldremos adelante, Señor. Cuando usted es el centro de cada hogar, salimos adelante. Sea usted obrando, Padre bueno, en cada necesidad que hay en ese hogar, tal vez necesidad económica, Padre bendito, sea usted obrando para que en ese hogar haya la provisión necesaria, Padre bendito, en todos los hogares. Sea usted bendiciendo a su pueblo, bendito Señor, para que haya siempre provisión, para que aquellas personas que no tengan trabajo, sea usted dirigiéndoles para el lugar adecuado donde puedan encontrar ese trabajo. O motívenos, Señor, para que podamos emprender algo en este tiempo. Es importante. Las microempresas, Padre eterno. Cuánto le agradecemos, Papito amado, porque usted obra en las personas que están enfermas. Usted levanta, Señor, a las personas. Usted restaura a las personas que están enfermas. Padre bendito, sea usted poniendo un alto al crecimiento de este virus. En todo el mundo está sucediendo esto. Padre, sea usted tomando el control de toda esta situación. Padre bendito, y que nosotros como humanidad reconozcamos que usted es el Señor de nuestras vidas. Y así sanará nuestra tierra, así cambiará, porque cuando nosotros le buscamos, usted, Señor, nos recibe con los brazos abiertos, Señor, y usted sana nuestra tierra, usted levanta nuestra nación. Padre bendito, le pedimos que bendiga al presidente de la República, que en este día ya se elige, ya sabemos quién va a ser el presidente, que usted lo bendiga, Señor, que bendiga el programa de gobierno, Señor, y que nosotros como iglesia estemos apoyando las buenas decisiones, siempre orando y nosotros siempre buscándole a usted, que usted es nuestra esperanza, bendito Señor. En usted confiamos, eterno Dios. Le damos gracias por la pastora Silvita, por las autoridades de la iglesia, por la familia pastoral. Gracias, Papito, por cada hermanito, por cada hermanita de la congregación, que usted les guarde, les proteja y les ayude. Gracias, Padre bueno, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.